Hoy, viernes 28 de septiembre, ¿quieres saber qué son y de qué tratan los foros de consulta por un acuerdo nacional sobre la educación y cuántos se llevarán a cabo en el país? Entérate en nuestro reportaje del día. También te presentamos un reportaje de lo ocurrido en el Foro sobre el Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en el estado de Jalisco. La Universidad Nacional Autónoma de México impulsa el desarrollo científico de nuestro país con el Centro de Investigaciones Matemáticas. Conoce cómo funciona en la nota que tenemos preparada para ti. Nos visita en el estudio el Dr. Daniel Cervantes, arquitecto de software en la Dirección Adjunta de Desarrollo de Software de Infotec CONACYT, con quien platicaremos sobre inteligencia artificial. También tenemos una entrevista con Silvia Fernández Sabido, gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial, para hablarnos sobre este proyecto. ¿Sabes qué es FabLab? Es la red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando instrumentos de fabricación digital. Conoce más de ella aquí en Interfaz. Nos visita la directora de Educación Básica del British Council México, Ivette Pompa, para hablarnos de la presentación del libro Políticas Públicas del Inglés en América Latina. Exposiciones, talleres, espectáculos, no dejes de ver nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. Javier Aranda nos confiesa que ha leído La Labranza Arcaica de Radwan Nazar. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Conéctate a Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Interfaz, este programa en el que profundizamos en la información de temas educativos de México y de todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Quédense con nosotros, esto es Interfaz. La participación social en la educación es un tema de actualidad e importancia a nivel local, pero también global. Algunos estudios coinciden en que con el impulso de la participación social en los centros escolares es posible que se construya el servicio educativo con calidad, equidad y la mejora en los resultados de aprendizaje de los alumnos. Otros observan en la participación social una forma de impulsar el proceso de descentralización del sistema educativo, favoreciendo la autonomía de las escuelas y la rendición de cuentas. La participación social puede desempeñar un papel fundamental en la democratización del sistema educativo y en la mejora de su calidad. El sistema educativo realiza un tipo de actividad social que demanda específicamente de la participación. Esto debido a que incide directamente sobre los valores sociales, sobre el conjunto de la cultura y sobre la personal individual de cada uno de los ciudadanos. Por ello mismo, se debe ser una responsabilidad colectiva y compartida la educación. La participación es la vía por la que se presta o se retira el consentimiento a un proyecto educativo. El principio de democracia también se puede aplicar al sistema educativo con diversas variantes. La primera y una de las más importantes instancias para aplicar la democracia en el sistema educativo es garantizar la igualdad de oportunidades de toda la comunidad social para poder optar a sus beneficios. Esto quiere decir, no, sin embargo, que la educación tenga que ser homogénea y completamente igual, sino que debe de brindar las mismas oportunidades a cada uno de los sectores y a cada uno de los grupos sociales que componen a un sistema educativo y así pues potencializar el aprovechamiento de la educación en cada uno de los individuos. En un par de meses se concretará la transición en el gobierno federal de nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador han sostenido diversos encuentros para avanzar en esta etapa. Y como parte de su plataforma de gobierno, la próxima administración ha convocado a una serie de foros, 32 foros, uno en cada entidad federativa, en donde autoridades, especialistas, catedráticos, estudiantes y el público en general tienen la posibilidad de expresar su punto de vista y propuestas en materia educativa.
Con el objetivo de crear un acuerdo nacional sobre educación, el equipo de transición en materia educativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y diversas universidades del país organizan los foros de consulta por un acuerdo nacional sobre la educación. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, señala que estas mesas de diálogo buscan escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, para así crear un acuerdo nacional en la materia. Vamos a hacer una consulta entre padres de familia, autoridades, maestras obviamente y maestros, organizaciones sociales que tienen que ver con la educación, expertos. Y de ahí vamos a sacar un gran acuerdo nacional para una educación con dos cosas fundamentales: equidad y calidad. Las dos son igual de importantes, son como los dos rieles de una vía. Estas mesas de diálogo se llevarán a cabo en 3 modalidades. 1. Digital, con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de la plataforma en internet por unacuerdoeducativo.com. 2. Una consulta estatal participativa, en 32 foros estatales en la cual los participantes podrán enviar sus ponencias físicamente. Y 3. Un diálogo social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país. Hasta el momento se han realizado 12 foros estatales, iniciando el primero el pasado 27 de agosto en Chiapas, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se debe garantizar educación de calidad para todos los mexicanos. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza con la participación de todos. Son dos cosas en general las que se necesitan: que haya equidad, que todos tengan derecho a la educación, que la educación no sea nunca un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos, que se garantice la educación a todas y a todos. Y lo otro que tenemos que cuidar es la calidad de la educación. Por eso es cobertura y equidad y al mismo tiempo calidad educativa. Por su parte, Esteban Moctezuma Barragán aseguró que este tipo de debates permanecerán a lo largo de la próxima administración. Les ofrezco un diálogo permanente, escuchar sus propuestas, escuchar sus demandas y no solo escucharlas, precisamente hacer todo lo posible por siempre cumplir todo lo que está acordado entre las partes. Cuenten con mi interés, con mi voluntad, con mi compromiso de que este diálogo, y no lo voy a clausurar, porque este diálogo se abrió hoy y permanecerá todo el tiempo que sea necesario durante los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De manera presencial, los próximos foros que se tienen contemplados se realizarán en Querétaro este 28 de septiembre, Tlaxcala 29 del mismo mes, Tamaulipas el próximo 1 de octubre, Chihuahua el miércoles 3 de octubre y Michoacán el próximo 4 de octubre. Estos foros concluirán el 29 de octubre después de que se hayan realizado mesas de diálogo en las 32 entidades del país. Ahí está una pequeña introducción a estos foros que, como lo vimos en esta nota, se han estado realizando a lo largo del país. Todavía durante los meses de octubre y noviembre se realizarán 20 foros más en los cuales se tiene la oportunidad de participar de todos los sectores de la sociedad que tienen injerencia, por supuesto, en el sistema educativo. Todo esto para encontrar los diferentes mecanismos que provean la información necesaria y los consensos necesarios para mejorar en uno de los aspectos más importantes de la sociedad mexicana, que es, por supuesto, la educación. Vamos a hacer una breve pausa para que al regresar platiquemos un poco más en concreto de unos de estos foros que se han llevado a cabo. En 1821 se firma el Acta de Independencia de México.
Los foros para el Acuerdo Nacional sobre la Educación llevan un importante avance. Hoy se llevará a cabo la sesión en Querétaro y mañana en Tlaxcala. Por lo pronto, veamos a ver los detalles del encuentro que se realizó el pasado miércoles en el estado de Jalisco. Con la participación de más de 3,000 personas, se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara el 12º Foro de Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación. Durante sus ponencias, los participantes se pronunciaron por favorecer una cobertura educativa incluyente y de calidad, materiales didácticos, acceso a becas, mejoras en infraestructura, así como un aumento en la matrícula de educación media y superior. Durante su participación, Esteban Moctezuma, propuesto como secretario de Educación Pública, se comprometió a fortalecer las escuelas normales. Vamos a incrementar el número y calidad de las bibliotecas, como demandó Azucena Rodríguez, y a fortalecer las normales y la formación inicial y continua del maestro. Parece mentira que la educación normal, que es quien forma a nuestros futuros maestros, esté en el olvido en que se encuentra al día de hoy. Además, afirmó que la educación es el elemento básico de esta cuarta transformación. ¿Y cómo negar que el elemento básico de esa gran transformación es precisamente la educación? La educación es capaz de impulsar una nueva cultura política en México y de sembrar valores universales. Una cultura que rescate la dignidad, la vigencia, la honorabilidad de lo público. Por su parte, el doctor Miguel Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, indicó que el principal reto de la educación en nuestro país es la equidad. La educación no es un privilegio, es un derecho, es una necesidad básica. La equidad educativa abarca no solo el acceso, también la permanencia, las condiciones de estudio, la adquisición de competencias y la aplicación de estas en el desarrollo de todos los individuos. Al foro también asistió el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Jaime Valls Esponda. Durante los 12 foros que se han llevado a cabo hasta ahora, se han registrado más de 35,000 propuestas sobre educación. El próximo foro de consulta se llevará a cabo hoy en el estado de Querétaro. Pues ahí está cómo se llevó a cabo este foro en Jalisco. Como les comentamos, existe toda una agenda programada para estos foros donde la ciudadanía en general y todos los actores involucrados en el sistema educativo tienen la oportunidad de expresar sus diferentes perspectivas y sus sugerencias para el mejoramiento del sistema educativo mexicano. Y continuamos con nuestros trabajos especiales sobre la inteligencia artificial. La ciudad de Guanajuato es sede del Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT. Se trata de una casa de estudios y de investigación en donde las matemáticas y la inteligencia artificial van de la mano para impulsar el desarrollo de nuevas plataformas. En la década de los 80, el desarrollo nacional pasaba por un proceso de descentralización. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México aprovecharon esta coyuntura y establecieron en la ciudad de Guanajuato el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. Se trata de una institución que se dedica por completo a la investigación y estudio de las matemáticas. Es un centro con una característica muy especial y es que es el único lugar en el país tan robusto donde se desarrollan las ciencias de la computación, la probabilidad y la estadística y las matemáticas básicas. Ahí conviven estas tres subdisciplinas de las matemáticas. Los proyectos desarrollados en el CIMAT contribuyen notoriamente a la solución de problemas, específicamente en los relacionados con la innovación tecnológica. Como Centro Público de Investigación del CONACYT, desarrollamos 4 grandes vertientes. Primero que nada, la formación de recursos humanos de alto nivel, con maestrías, posgrados y especialidades. Las maestrías y los doctorados, una gran parte de ellos están en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT. Parte de su agenda consiste en organizar congresos, simposios, seminarios y talleres.
desarrollamos también la divulgación de las matemáticas a todo nivel para un conocimiento de la población y buscar mejorar las capacidades matemáticas en el país. Con este propósito, el Centro de Investigación en Matemáticas también se ha extendido a otros estados de la República como Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán. El CIMAT es una institución que se destaca por su progresivo desarrollo científico. Un ejemplo de ello es la introducción de la inteligencia artificial a su currícula, la cual se ha convertido en un factor de sinergia en sus estudios e investigaciones. Las matemáticas y la inteligencia artificial están íntimamente relacionadas. Gracias a las matemáticas establecemos los lenguajes claros que pueden utilizar las computadoras para manipular, para entender la información y poder obtener patrones, poder tomar decisiones. La plantilla académica del CIMAT está conformada en su mayoría por investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Pues aquí está otro de nuestros trabajos especiales como parte de toda la semana que hemos dedicado a las diferentes perspectivas de la inteligencia artificial y por supuesto su relación con la educación. Regresando del corte tendremos interesantísimas charlas sobre este tema, así que no se vayan. En 2015, la NASA confirma la existencia de agua líquida en Marte. En 1810, las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla toman la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, Guanajuato. En 1972, por primera vez en España, se implanta un marcapasos nuclear. El paciente tenía 19 años. En 1837, Samuel Morse patenta el telégrafo eléctrico de un solo cable. Ahora le damos la bienvenida precisamente para seguir hablando del interesantísimo tema de la inteligencia artificial al doctor Daniel Cervantes. Él es arquitecto de software en la Dirección Adjunta de Desarrollo de Software del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Infotec del CONACYT. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, buenos días. Pues nos comentabas antes de regresar de esta pausa que llevas un mes trabajando en este centro, pero que tú ya has trabajado en varios desarrollos de inteligencia artificial. Primero quisiera hacerte una pregunta inicial. ¿Qué es para ti y qué es la inteligencia artificial en sí? Sí, la inteligencia artificial, pues digamos que es difícil de definir en el sentido de que para poder hablar de la inteligencia artificial primero necesitas saber qué es la inteligencia. Claro. Entonces, la inteligencia artificial, digamos, es la manera como las personas podemos resolver ciertos problemas de acuerdo a diferentes entornos, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial lo que busca es poder desarrollar software de tal manera que se comporte como nos comportaríamos los humanos en ciertos entornos, ¿no? Digamos, esa es esencial, digamos, una definición informal de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, un campo de acción, hay muchísimos campos de acción de la inteligencia, muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial. Tú nos comentabas que estás trabajando en aplicaciones médicas. Sí. Cuéntanos un poco más de los proyectos en los que estás trabajando. Sí, lo que pasa es que hay una tendencia muy interesante ahora de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje de máquinas, lo que le llaman el machine learning, en donde tú puedes entrenar a través de algoritmos matemáticos tus programas y esos te generan información
para que puedas predecir ciertos comportamientos. En particular lo puedes aplicar a cuestiones médicas, en donde te dan informaciones de reportes médicos, tú alimentas tu software de documentos médicos de tal manera que cuando entrenas a tu máquina y si tienes algún paciente nuevo, tú quieres determinar si tiene algún padecimiento, con ese entrenamiento previo, el software, digamos, te dice, ¿sabes qué? Si tienes algún problemita, tienes ciertos niveles que no están correctos. Entonces es muy interesante porque es la tecnología aplicada ya en cuestiones muy importantes como son las situaciones médicas, ¿no? Claro que en ese caso específicamente se conjuga también, por ejemplo, con pues todo el procesamiento de datos, ¿no? El tema del Big Data, cómo estarlos combinando para poder obtener los resultados que uno está buscando, obviamente con la inteligencia artificial, de una forma más eficiente y rápida. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene también muchísimas variables y formas de ser aplicadas, ¿no? Por ejemplo, combinada con la robótica, combinado con los datos, y también es multidisciplinaria. Usted nos decía que, bueno, tú nos decías que estudiaste matemáticas y que eso pues se relaciona directamente con los algoritmos. Platícanos un poco más de esto y también qué otras especialidades, disciplinas pues conjugan en la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial es un área muy interdisciplinaria. Están las neurociencias, psicología, filosofía. Hasta filosofía, obviamente matemáticas, ¿no? Hasta física. Entonces, pues es muy interesante y digamos que tiene múltiples aplicaciones, ¿no? No solamente en esto que te platicaba de lo que se le llama el Machine Learning, también, por ejemplo, en la parte de la robótica, ¿no? Pero esencialmente, digamos, en la robótica, también necesitamos que nuestros robots tengan un comportamiento inteligente, ¿no? Entonces, todo este tipo de algoritmos matemáticos están involucrados, digamos, es como estamos como que programando el cerebro de un robot, de tal manera que tenga este tipo de comportamientos de acuerdo a diferentes factores, ¿no? De acuerdo a su ambiente. Platícanos un poco más de los proyectos específicos de inteligencia artificial que se están desarrollando en este centro. Sí, como te digo, por ejemplo, en el que yo estoy participando principalmente, ahí el objetivo es que tener una base de datos de datos médicos, por ejemplo, señales de electrocardiogramas, y entonces nosotros alimentamos los softwares con esta base de datos, se entrena el programita, de tal manera que cuando llegue alguna nueva información se pueda determinar si la persona tiene algún padecimiento, alguna arritmia, dependiendo de la secuencia de los electrocardiogramas se puede determinar, ¿no? Entonces, principalmente es en el proyecto que yo estoy trabajando ahorita y el cual me parece muy interesante. ¿Cuál sería el ideal, por ejemplo, en este tipo de proyectos, de poder desarrollar una inteligencia artificial que cumpla finalmente con los objetivos que están buscando, sin que, por supuesto, llegue a temas pues que salgan ya del control o de lo deseable, sí, ¿no? Sí, pues a mucha gente le da miedo, ¿no? Porque dicen pues, que nos van a reemplazar, ¿no? La inteligencia artificial, ya no va a haber trabajos. Y bueno, en principio se supone que la tecnología es para ayudar a la gente, para hacer los trabajos que nosotros no queremos o no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la parte de los robots, ¿no? O sea, lo que se busca es que ellos estén en situaciones de riesgo en donde los humanos no tendríamos por qué estar, ¿no? Entonces, pues digamos, realmente no se sabe en el momento hasta para dónde va esto. Es una tecnología que está creciendo, que tiene muchas innovaciones, pero digamos, todo depende también de nosotros, la gente que lo desarrolla. Hay muchas regulaciones también que ahora están surgiendo y entonces en principio la tecnología debe de servir para el bienestar de la gente, ¿no? Y lo que te podría decir. Platicábamos, por ejemplo, con el doctor Raúl Rojas, quien es pues, un especialista en estos temas de inteligencia artificial, sobre todo aplicado en los autos autónomos, etcétera, y decía que en realidad la inteligencia artificial todavía está muy acotada, que realmente no es esto que nosotros nos imaginamos en las películas de ciencia ficción. ¿Compartes esta perspectiva? Sí, realmente pues todavía. Sin embargo, la inteligencia artificial, digamos que los fundamentos fueron desde los años 50, ¿no? Claro. Y ya tiene tiempo y se llevan muchos avances, pero sí, realmente para lo que se espera que vayan a hacer,
todavía le falta bastante, ¿no? Pero sí, digamos, el desarrollo en este momento es importante y está creciendo, ¿no? Ahorita se está aplicando en muchas áreas que realmente no se conocían, ¿no? Y entonces, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Es que, por ejemplo, se puede aplicar también a cosas de finanzas, la parte médica, en la parte toda la parte de construcción de autos, la robótica. Claro. ¿No? Entonces, sí, pues prácticamente a cualquier entonces realmente toda la industria se está permeando de la parte de inteligencia artificial, ¿no? Eso es muy interesante. Pues sí. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Interfaz. Ojalá podamos platicar en el futuro sobre los avances en estos desarrollos y estas investigaciones de inteligencia artificial. El doctor Daniel Cervantes, arquitecto de software en la Dirección Adjunta de Desarrollo de Software del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Infotec. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más sobre este tema en Interfaz. Y precisamente para seguir hablando de este interesante tema y cómo se está desarrollando en nuestro país, cuáles son las perspectivas que estamos logrando alcanzar, nos enlazamos con la doctora Silvia Fernández Sabido. Ella es gerente del recién formado Consorcio de Inteligencia Artificial y precisamente pues queremos que nos platique un poco más sobre este tema. Doctora Silvia, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para la Agencia Informativa de Educación de México. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días. Platíquenos un poco, primero que nada, de qué se trata este consorcio de inteligencia artificial que se acaba de anunciar y en donde participan instituciones, por supuesto, como el CONACYT o por ejemplo, como pues otras investigaciones de investigación, como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, allá en Baja California. Sí, mira, el tema del consorcio, esta figura del consorcio, es la nueva política científica y tecnológica de México, es la nueva manera de hacer ciencia. Y se trata de poner a colaborar de manera más estrecha, porque ya han estado colaborando durante muchos años, pero hacerlo de manera más estrecha y organizada los diferentes centros de investigación que existen en el país. Específicamente el nuestro, que es el consorcio en la temática de inteligencia artificial, reúne a 8 de estos centros de investigación. ¿Y qué tienen en común? Pues que trabajan temas de matemáticas y computación relacionados con la inteligencia artificial. Y ellos son el CIMAR, el CICESE, el CIDESI, el CIO, el Centro Geo, el IPCIT, el INAOE y el Infotec. Estos 8 son centros públicos de investigación de CONACYT. Doctora, ¿cuál es la relevancia de que en un tema como la inteligencia artificial, ya lo hemos platicado con diferentes especialistas en la agencia informativa, como la inteligencia artificial es un tema interdisciplinario? Sin embargo, ¿cuál es la relevancia de que específicamente estos 8 centros de investigación colaboren en este consorcio? Mira, ellos realizan ya investigación frontera, se han equipado, han adquirido personal especializado, o sea, es gente que se ha especializado en diferentes partes del mundo. La idea del consorcio es compartir todos estos equipos, instalaciones, todo el talento que los centros de manera separada han reunido. Y esto, lógicamente, va a potenciar muchísimo sus habilidades y desde luego va a potenciar los beneficios que están dando a la sociedad. Esa es la relevancia de reunirlos en esta figura de consorcio. ¿Cuál es entonces, digamos, el lugar en términos de la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial en el que podríamos ubicar a México en estos momentos y cuáles son los objetivos que se pretende lograr, además reforzados a partir de la creación del consorcio? Mira, se han identificado esta idea de la creación del consorcio en inteligencia artificial. Tiene un antecedente de estudios donde México es más fuerte, donde México pudiera intervenir y donde además puede impactar en problemas reales de la sociedad mexicana. Y tenemos 4 ejes temáticos principales en el consorcio, que son la estimación de riesgos, por ejemplo, ante desastres naturales,
sistemas inteligentes aplicados, por ejemplo, a la salud, a la movilidad, al transporte, la ciencia de datos, que está muy de moda desde hace muchos años, y la información, y la modelación predictiva también. Entonces, estos ejes han sido identificados, han sido puestos como los objetivos del consorcio, y en todos estos centros existe gente que los ha estado trabajando de manera diferente, de manera personal, y en esta ocasión van a colaborar para que todos estos trabajos sean muchísimo más completos, se concreten en forma más rápida, más eficaz. Doctora, también platicábamos con diferentes especialistas sobre la relevancia y el gran impacto que puede tener la inteligencia artificial. No lo decimos nosotros, lo dicen grandes especialistas alrededor del mundo, tanto sobre los impactos positivos como los impactos negativos. ¿Cuál es desde su perspectiva el impacto que podría tener una buena política pública, una buena política desarrollada desde los centros de investigación más importantes de nuestro país, en México, el desarrollo de la inteligencia artificial? Mira, yo creo que tenemos que empezar por hablar de manera simple sobre lo que la inteligencia artificial es, quitar todos los fantasmas que ya hay alrededor de ella, y es uno de los objetivos iniciales del consorcio, ¿no? Aclarar muy bien lo que es el término, llevarlo al ambiente educativo. El término de inteligencia artificial ha tenido un desarrollo y un cambio durante el tiempo. Yo estudié Ciencias de la Computación en 1994 y teníamos una clase de inteligencia artificial y casi siempre nos limitábamos a robots, ¿no? Ahorita todo esto se ha modificado, ahorita se considera inteligencia artificial también como el conjunto de algoritmos que se hacen que un sistema computacional tome decisiones con un objetivo común, y eso no necesariamente solamente está dentro de un robot. Esta idea que también se ha vendido mucho en libros y en series de ciencia ficción de dominio del mundo ha ayudado también a crear fantasmas alrededor del término. Entonces yo creo uno de los principales objetivos que nosotros tenemos a nivel de comunicación y de educación a la sociedad es aclarar lo que es y lo que no es, ¿sí? Entonces mi perspectiva es, vamos a hablar claramente de manera sencilla lo que es desde el punto de vista científico, ¿sí? Para poder aprovecharlo, porque ante algo que uno le tiene miedo, reduce muchísimo las posibilidades de utilizarlo correctamente en beneficio, ¿no? Claro, doctora, pues finalmente, ¿cómo puede seguir la sociedad en general los avances que se logren en este consorcio y, por supuesto, por parte de los 8 centros de investigación que lo integran? Pues mira, nosotros estamos arrancando, yo llevo pocos días que ya vine a la sede y estamos colaborando, pero estamos armando un plan de trabajo que incluye muchas actividades de comunicación hacia la sociedad, desde tener una página web, desde estar presentes en redes sociales, desde hacer conferencias, seminarios, ir a las escuelas, ¿sí? Claro. Vamos a tener todo un aparato de comunicación para que se puedan seguir todas las actividades del consorcio, las actividades de los centros. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Doctora Silvia Fernández Sabido, gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial, sobre todas las noticias y las actividades que realicen respecto a este muy, muy relevante tema. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación para la Agencia Informativa. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Una breve pausa y seguimos con más temas en Interfaz. No se vayan. El emprendimiento tiene el objetivo de desarrollar, o más bien de hacer desarrollar un proyecto productivo a partir de una idea innovadora. Vamos a conocer el trabajo que está realizando en esta materia la Universidad Autónoma de Yucatán. Las universidades impulsan la cultura del emprendimiento en sus estudiantes. La filosofía de muchas instituciones educativas es formar profesionistas capaces de desarrollar una empresa y autoemplearse.
Tal es el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, con experiencia en el ramo desde hace más de 2 décadas. El tema de emprendimiento en la UADY lleva más de 20 años en talleres y asignaturas en algunas facultades. Hasta hace 2 años con el rector José de Jesús Williams generamos lo que es la incubadora de alto impacto de la universidad. Acabamos de obtener el registro como incubadora de alto impacto y traemos algunos proyectos de Yucatán. La institución acompaña a sus alumnos en todo momento, desde que llegan con la idea de un proyecto hasta su comercialización y vinculación a través de su incubadora de empresas. Primero se les acota para que ellos sepan quién es su cliente y quiénes son sus usuarios, y para que no piensen que ellos hay una idea novedosa, sino que empiecen a pensar en esos clientes o en ese mercado que pudieran ser su fondo de ingresos. Tienen que aprender a leer al cliente y al mercado y a partir de ahí rediseñar o repensar lo que es su idea. Y también tienen que hacer una averiguación en datos de patentes para ver si no están afectando un derecho de alguien más que ya lo tenga registrado. Este acompañamiento se da a través de la guía de docentes especializados y expertos en distintas materias. Nosotros tenemos un grupo de profesores, que somos más de 50 en toda la universidad, de todas las áreas, desde ingenierías, matemáticos, médicos, abogados en derecho, que nos apoyan en las mentorías y en las direcciones de los emprendimientos. También, independientemente de la carrera que se estudie, la Universidad Autónoma de Yucatán incorporó a los planes de estudio una materia de cultura emprendedora, donde los alumnos pueden descubrir y desarrollar su vocación. Nosotros tenemos un modelo de educación integral en donde nosotros les ofrecemos, independientemente de la carrera, lo que es la asignatura de cultura emprendedora para poder generar esta idea de qué es el emprendimiento, porque es importante, porque más que nunca los millennials tienen que emprender. Y tenemos también alguna serie de optativas dentro de las diferentes carreras, como modelo de negocios, preincubación y la propia incubación dentro de la universidad para poder apoyar a los alumnos. Esta institución busca que sus egresados y los proyectos que emprendan tengan un sentido de responsabilidad social y ofrezca soluciones a problemas de la población. Aquí algunos ejemplos de éxito que demuestran el nivel de competitividad de los alumnos que estudian en la UADY. Tenemos enjambre, que es miel en polvo, que ya está exportando a Europa, específicamente a Alemania, como una alternativa más para las personas que no pueden consumir azúcar. Tenemos hariné, que es una harina de plátano en polvo, que está sustituyendo a lo que es la harina de trigo para célicos, diabéticos, etcétera, y que ya está exportando a Canadá. Tenemos InMake, que hace impresoras de 3D ensambladas en Yucatán, que ofrecen el servicio de capacitación y también venta de estas impresoras y CNCs compartidos que van desde milímetros hasta metros, hasta 5 metros, entre otros productos. Y las nuevas tecnologías apoyan también a la educación. Una forma son los talleres en línea, los laboratorios virtuales y un sinfín de herramientas que se pueden encontrar fuera de las aulas. La educación se ha democratizado. Es el caso de FabLab, una red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando instrumentos de fabricación digital. ¿Quieren saber de qué estoy hablando? Veamos esta nota. Los estudiantes aprovechan el alcance que tienen de las nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos innovadores. Actualmente existe una gran gama de instrumentos que se han creado gracias a la industria 4.0. Ahora se habla mucho de la revolución industrial 4.0. Estamos hablando de automatización inteligente y ese tipo de cosas que no solo está en Estados Unidos. Yo he viajado por todo el mundo. En China, en India y en otros lados se escucha sobre esta cuarta revolución. Las instituciones educativas y las universidades han incorporado estas nuevas herramientas tecnológicas a los planes de estudio de carreras profesionales. A través de estas plataformas han logrado unir a la ciencia, el arte y la ingeniería con el emprendimiento. En China estuve hace un par de semanas. Se están enfocando también en emprendimiento y combinan estos tres. Y como pueden ver, también en la Academia de Artes esta es una nueva carrera. Las nuevas tecnologías también han encontrado aplicación en actividades extracurriculares, en la que los jóvenes también adquieren conocimientos y aprendizajes. En diferentes partes del mundo están cambiando el conocimiento de la escuela para hacerlo un conocimiento más práctico. Antes, en la escuela aprendí la teoría y luego así es como lo puse en práctica. Pero ahora cada vez más hay cosas que están pasando dentro del aula, donde uno aprende y también aprende afuera del aula.
En este contexto se puede destacar los Fab Labs, una red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital. La enseñanza en el Fab Lab se basa sobre proyectos en progreso y aprendizaje. Los usuarios deben contribuir a la documentación y a la instrucción. Expertos recomiendan que los alumnos se acerquen a este tipo de organizaciones para desarrollar todo su potencial. Uno ve un poco más, inclusive México puede encontrar lo mismo, solo tenemos que ver un poco más allá. Y vamos a encontrar organizaciones que ni siquiera a veces están asociadas con las escuelas, que están haciendo cosas afuera. Después de la escuela, yo recomiendo que se conecten con estas organizaciones, como Fab Labs, Markets y Libraries, etc. Pues ahí está solo una de las muchísimas millones de herramientas que existen a través de los medios como son el Internet y las diferentes redes de colaboración que se pueden generar a través de este. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar tenemos muchos más temas en Interfaz. No se vayan. En 1821 se firma el Acta de Independencia de México. En 2015, la NASA confirma la existencia de agua líquida en Marte. En 1810, las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla toman la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, Guanajuato. En 1972, por primera vez en España, se implanta un marcapasos nuclear. El paciente tenía 19 años. Ahora damos la bienvenida a Ivette Pompa, directora de Educación Básica del British Council México. Ella nos viene a platicar sobre la presentación del libro Políticas Públicas del Inglés en América Latina. Ivette, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana Cristina. Platícanos un poco de qué se trata primero, pues esta perspectiva desde el British Council sobre las políticas públicas en inglés en América Latina. Claro. Bueno, te cuento un poco brevemente de dónde surge esta idea del libro. El British Council ha impulsado en América Latina en los últimos años este diálogo de políticas públicas en la enseñanza del inglés. De hecho, comenzó desde el 2012 en Colombia, después se llevó a cabo en Chile y el año pasado en Jalisco se realizó este foro, este diálogo de políticas en Guadalajara, en septiembre fue el año pasado. El objetivo de estos encuentros es platicar sobre las políticas públicas en enseñanza del inglés en cada uno de los países, compartir experiencias y hacer propuestas sobre innovación o alguna mejora, ¿no? Entonces, resultado de ese encuentro, colaboramos con el PIPE-CIDE y se escribió este libro en donde se pueden encontrar un análisis de lo que ha ocurrido en cada país en torno a las políticas públicas y algunas propuestas, ¿no? que se busca proponer y compartir. ¿Podrías compartirnos un poco de estas propuestas? ¿Qué es lo que ustedes han detectado? ¿Algunos puntos importantes que les gustaría resaltar y que lo harán en esta publicación? Claro, sí. Bueno, es importante que lean el libro, obviamente, claro. Pero de manera general puedo compartirte que existe o se identificó una necesidad muy importante de analizar a profundidad las políticas públicas en cada país. Sigue siendo importante trabajar en el desarrollo profesional docente. Es importante y se ha identificado no solo en México, sino en toda América Latina que el docente requiere profundizar su conocimiento del idioma en inglés. Es importante que siga capacitándose en su conocimiento de la metodología y que los apoyemos a encontrar o a poder lograr utilizar las herramientas
tecnológicas que están disponibles e incorporarlas al aula. Ustedes como British Council hacen muchos esfuerzos para poder acercar esta herramienta que es el lenguaje del inglés a los diferentes estudiantes y pues no solo a los estudiantes, sino a todo el grueso de la sociedad en los diferentes países en donde tienen presencia. ¿Por qué es tan relevante? Y obviamente viniendo desde un país de habla inglesa, pues es obvio, sin embargo, tiene otras muchas puntos de relevancia poder acercarse a este lenguaje. Sí, qué bueno que mencionas eso. De hecho, aprovecho para contarte brevemente qué es el British Council, ¿no? El British Council es la organización internacional del Reino Unido que busca encontrar oportunidades educativas y compartir, hacer una colaboración con todos los países. De hecho, trabajamos, como bien dices, en muchos países, trabajamos en más de 100 países y conectamos a millones de personas con el Reino Unido a través de nuestros programas y servicios. Y no solo en tema de inglés, también tenemos programas de educación, programas de sociedad, programas de arte y cultura. Entonces, el objetivo del British Council es impulsar y conectar a jóvenes, a académicos, a líderes escolares, a gobiernos, a instituciones, en estos 4 áreas, ¿no? Que es educación, inglés, arte y sociedad. Desde tú específicamente eres directora de educación básica del British Council México. ¿Qué es lo que el British Council hace en este aspecto específicamente? Claro. Bueno, en el tema de educación, en educación básica, nosotros trabajamos muy de cerca con los gobiernos de los estados para apoyarlas a desarrollar el conocimiento de sus maestros de inglés particularmente. Entonces, los apoyamos en desarrollar el dominio del idioma y compartir herramientas para el conocimiento de la metodología de la enseñanza. ¿Cómo es este apoyo? ¿Qué diferentes tipos de herramientas ofrecen? ¿Cómo se pueden? Tenemos muchos programas que trabajamos en colaboración con ellos, pero hay desde sesiones, cursos presenciales o en línea o mixtos, y el British Council va directamente a cada uno de los estados en diferentes ciudades y trabajamos con sus maestros de las escuelas públicas directamente ahí, ¿no? Ya sea, como te digo, como con un curso presencial o dándoles herramientas en línea. De hecho, en la página del British Council, que pueden visitar, es britishcouncil.org.mx, tenemos muchísimas herramientas para los docentes y pueden ellos directamente ingresar y buscar esta información que puede ayudarles también, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de cómo han ustedes percibido el avance de México en este aspecto específico. Claro. Es muy importante el logro todo el avance que se ha hecho en los últimos años, particularmente el año pasado al cerrar con la presentación de la nueva Estrategia Nacional de Inglés. Se ha reconocido todo el avance que cada uno de los estados ha hecho a través de su Programa Nacional de Inglés. Es importante el avance que se ha hecho y creo que es esperanzador, digamos, que veamos que el gobierno tiene interés de seguir invirtiendo en el tema de la enseñanza del inglés. Sabemos todos, y el British Council principalmente es uno de los, perseguimos mucho, ¿no?, este objetivo de compartir la enseñanza del inglés de calidad. Sabemos lo importante que es para los alumnos mexicanos, cómo puede cambiar sus vidas y las oportunidades que les brinda el tener acceso al idioma inglés. Y bueno, seguramente todas estas perspectivas se verán concretadas en este libro, además de muchas otras. Cuéntanos nada más, claro, o más bien invítanos a la presentación y cómo podemos acceder a esta información. Así es. Bueno, sí, estamos muy contentos por lograr hacer el día de hoy la presentación del libro, que fue realizado en colaboración con el PIPECIDE, por lo cual estará hoy la doctora Blanca Heredia con nosotros acompañándonos. Los autores del libro también, o los editores del PIPECIDE, estarán hoy, esta tarde. La doctora Jimena Hernández y el doctor Javier Rojas nos estarán acompañando. Y también para hablar sobre el libro estará con nosotros la doctora Jennifer O'Donoghue de Mexicanos Primero y obviamente nuestro director general, Kevin Mackenzie. Estarán hoy en una mesa hablando sobre este libro, sobre un poco las expectativas o
qué es lo que puede hacer México en un futuro con este tema. Entonces, posteriormente del libro estaremos publicando un enlace para que puedan accesar y descargar. Entonces, perfecto. Pues estaremos muy pendientes, Ivette, muy agradecidos de que hayas venido a compartir este lanzamiento del libro y los esperamos para que sigamos platicando de más temas de los que el British Council desarrolla. Muchísimas gracias. Gracias y mucho éxito. Gracias. Vamos a hacer otra breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos invita a conocer a Adán Hernández Morgan, docente de la Escuela Normal Primaria Intercultural de Chiapas, quien nos habla sobre su participación en el segundo Congreso Nacional sobre Educación Normal. ¿Cuál es el motivo por el cual está aquí en CONICEN? Bueno, pues celebrando prácticamente este segundo Congreso Nacional de Investigación para las Escuelas Normales. Y estoy aquí porque fue aceptado un libro que se llama Formarse en la Práctica, experiencias, competencias y aprendizajes en tensión. Es un libro que se presentó ayer martes a las 5 de la tarde en este importante evento para escuelas normales. ¿Nos puede platicar un poco acerca del libro que presenta? Bueno, es un libro que nace a raíz de mi trabajo con alumnos de séptimo y octavo semestre. Es un trabajo de investigación-acción sobre este seguimiento para apoyar y tutorar a los estudiantes de las escuelas normales y que además retoma en esencia el planteamiento del modelo o la reforma 2012 sobre el tema de competencias, ¿no? El interés se centró en conocer cómo los estudiantes desarrollan estas competencias en las prácticas, en las escuelas primarias, en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y tiene dos conceptos centrales, creo, el tema de las experiencias. Yo ahí estoy apostando en ese libro de que aunque hay algunos elementos para el tema de las competencias, de estas 9 competencias profesionales, la resignificatividad que hacen los profesores en el plano cotidiano es lo que al final de cuentas emerge como elementos de formación para estos estudiantes, ¿no? ¿Cómo se ha sentido en esta participación en este segundo CONICEN? Muy conmovido. Primero muy conmovido porque muy concurrido, se llenó la sala, llegaron muchas personas que me conocen y que escucharon lo del libro. Fue bastante emotivo. Creo que es como estar en casa, porque estás con tus compañeros normalistas, con profesores, con alumnos normalistas, que te hacen sentir la importancia y la relevancia que tiene presentar este tipo de trabajos y la gran necesidad que hay de seguir contribuyendo a la construcción de conocimientos y al desarrollo de conocimientos para las escuelas normales, ¿no? Por eso me sentí así como feliz, contento y muy bien recibido, ¿no? En el marco del 40 aniversario de la Dirección General de Educación Indígena, la Secretaría de Educación Pública aseguró que se han destinado más recursos para la creación de centros escolares, libros de texto y mejora en los planes de estudio. México es un país multilingüe. En nuestro territorio hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes. A los niños y jóvenes que las hablan se les debe garantizar su acceso a la educación de calidad, inclusiva y con equidad. Para ello, se han emprendido esfuerzos a través de un trabajo colegiado entre las autoridades educativas, académicos, centros de investigación y profesores indígenas. Desde la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se han fortalecido los programas y contenidos, apoyado a los estudiantes y promovido la mejora de la infraestructura de las escuelas. En el marco del 40 aniversario de la Dirección General de Educación Indígena, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, destacó que de 2013 a la fecha, a través de programas como Escuela Digna, Escuelas de Tiempo Completo, del Programa de la Reforma Educativa y de Escuelas al 100, se han destinado recursos federales para el mejoramiento de los centros escolares.
se apoyó la rehabilitación y el equipamiento de 13.422 escuelas indígenas. Es muy importante porque cuando hablamos de 13.422 escuelas indígenas de educación básica, son 2/3 partes del total de las escuelas indígenas a las cuales apoyamos con los programas federales de manera directa. Desde una perspectiva de inclusión, se crearon 22 nuevos programas de la asignatura de lengua materna, 46 títulos de libros de texto gratuitos para preescolar, primero y segundo grado de primaria, así como 23 libros para el maestro, con el propósito de que los niños hablantes de una lengua indígena la valoren, aprendan a leerla y escribirla, además de que se identifiquen con su cultura y se involucren con su comunidad. Rosalinda Morales Garza, directora de Educación Indígena, destacó la pertinencia de que en las escuelas indígenas y multigrado haya autonomía curricular. La autonomía curricular, donde el maestro o la maestra puede definir qué hacer con parte del 20% del tiempo efectivo de clase. Y mejor aún para aquellas quienes tienen escuela de tiempo completo, que ese tiempo adicional pueda ser utilizado para el fortalecimiento de la lengua materna, para el fortalecimiento de español como segunda lengua o para la contextualización de aprendizajes. Como parte del 40 aniversario de la Dirección General de Educación Indígena, se realizó un encuentro internacional en el que participaron especialistas. Durante las charlas se reconocieron los retos que aún persisten para disminuir las brechas de desigualdad y darle la vuelta a los indicadores educativos y la realidad de las escuelas indígenas. Regina Martínez Casas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, destacó parte de estos desafíos. Por ejemplo, garantizar la equidad de oportunidades para que tanto niños como jóvenes continúen con sus estudios. La permanencia de niños y jóvenes indígenas en las escuelas es menor que el del resto de la población y existen pocos programas que buscan atender de raíz el motivo del abandono. La educación indígena en el país ha vivido una transformación en las últimas décadas con la participación activa de las comunidades, pujando por proyectos que reconozcan su identidad y organización propia, sus valores, cultura, conocimientos ancestrales y prácticas comunitarias. Hacemos una breve pausa. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Búsquennos como Agencia Informativa de Educación de México o nuestras siglas AIEDMX. En 1837, Samuel Morse patenta el telégrafo eléctrico de un solo cable. En 1821 se firma el Acta de Independencia de México. Es viernes y mi compañera Fernanda Flores nos tiene las recomendaciones culturales para este fin de semana. Septiembre termina y con él llega el último fin de semana. En esta ocasión te presentamos una programación de diversas exposiciones a las que podrás asistir este sábado y domingo para conocer más sobre la cultura e historia de nuestro país. Como parte de los festejos de sus 50 años, el Museo Nacional de San Carlos celebra su trayectoria con la muestra Evocaciones, exposición que reúne cerca de 250 obras de la colección del museo, que incluye pintura, grabado, escultura y dibujo de artistas desde nacionales hasta europeos. Esta colección busca resaltar la importancia de este recinto en el arte mexicano al proponer nuevos temas, reflexiones y propuestas estéticas. Ambulante, uno de los festivales enfocados en promover el cine documental, se une al Museo Tamayo Arte Contemporáneo para contribuir a la formación de públicos activos y mayor visibilidad.
Dentro de sus instalaciones se proyectarán 10 largometrajes y 5 cortometrajes de corte documental, donde se presentarán algunos títulos como La Plaza de la Soledad, Tempestad y La Libertad del Diablo. Films que buscan mostrar diferentes historias de lo que sucede en México. La Filmoteca UNAM rescata, preserva, restaura y difunde el material que tiene bajo su cuidado y por primera ocasión presenta Arcadia, festival cinematográfico que busca conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Además de contar con diversas proyecciones, conciertos, mesas redondas y talleres en sedes relacionados con la UNAM y alternas. Este domingo 30 no te puedes perder la función de clausura al aire libre en la Plaza de las Tres Culturas con el primer largometraje de ficción de la UNAM sobre el 68, Olimpia. Durante este mes se conmemoraron 32 años del terremoto de 1985 y el primer aniversario del sismo del 2017. Por este motivo, el Museo Memoria y Tolerancia presenta la muestra Sismos 1985-2017 de los escombros a la esperanza. Por medio de fotografías, elementos audiovisuales, textos, testimonios y materiales inéditos, hace un homenaje para reconocer los actos que realizó toda la población mexicana en los momentos de desastre. No olvides que si realizas alguna de estas actividades, puedes enviarnos tus fotos a nuestras redes sociales. Pues ya llegó el viernes y estamos muy emocionados porque llegó el turno de Javier Aranda y sus confesiones literarias. Hoy nos vas a hablar de un autor que me comentabas es de lo mejor que has leído en toda tu vida y eso me emociona muchísimo, Javier. Pues confieso que no lo conocía y confieso que agradezco que Sexto Piso y particularmente Juan Pablo Villalobos lo haya traducido. Es el traductor, él fue a Brasil. No sé en qué misión, pero fue a trabajar allá un rato y llegó al mundo cultural brasileño y le dijeron, bueno, él les dijo, díganme qué debo leer que valga la pena. Y obviamente pues hay muchos clásicos, Camões, bueno, de Brasil, Clarice Lispector, ¿no? Por ejemplo. Y dice, sí, pero todos coincidían en hablar de Raduan Nazar, un escritor que él ni siquiera había escuchado, yo tampoco hasta que fue publicado acá. Y es un escritor realmente atípico por varias cosas. Es semejante a Rulfo porque solo publicó 3 libros. Desde hace 30 años ya no ha querido saber nada, no le importan las entrevistas, no le importa la crítica literaria, le vale. Lo han buscado de todas partes del mundo y él pues, no habla de literatura, no le interesa, dice ya lo que dije está en mis libros. Y les dice que es más emocionante para él, en algún tiempo, hablar de las gallinas y de la crianza de los cerdos porque era algo vivo. Lo demás, dice, pues es literatura. Y es un personaje rarísimo porque empezó a estudiar filosofía, derecho, escribe su primer libro que es Labranza Arcaica, que es una prosa muy condensada, una prosa poética, es una prosa de esas que te van jalando a la historia y no sabes exactamente a dónde vas, pero sientes que hay mucha intensidad desde las primeras líneas. Entonces, así construye sus historias, son historias breves, pero de una intensidad tan fuerte que la cabeza del lector pues, empieza a imaginarse escenas, atar cabos, y te das cuenta a medida que pasan las líneas y las páginas que simplemente es algo que no te habías enfrentado a él. Yo creo que los grandes escritores te muestran siempre al mundo por primera vez. Mo Yan, por ejemplo, lo hizo el chino desde su perspectiva. Raduan Nazar nos está mostrando ese mundo que creemos conocer, que es el mundo del campo, que es el mundo de la labranza y que no conocemos realmente. Hay una tensión increíble, unas imágenes que son indescriptibles porque la prosa las va construyendo, impulsando y picando la imaginación del lector. ¿Cuáles son los temas más o menos que aborda normalmente? Pues es los temas de siempre. En este caso de Labranza Arcaica, pues es el hijo pródigo. Es el hijo que no soporta el peso de un padre autoritario, que es hijo a su vez de un árabe, de un viejo árabe que tiene muchas enseñanzas, pero que él interpreta de una manera autoritaria
y el protagonista huye del padre, o sea, no lo soporta. Y es terrible porque hay una imagen, por ejemplo, que te pinta muy bien cómo era el papá. Del lado siniestro, al lado a su izquierda, estaban los hijos que no quería. Y del lado diestro, a la diestra del padre, como dice la Biblia, estaban a los que prefería. Entonces era estar marcando a este padre todo el tiempo el deber ser según él. Y era a partir de su óptica, que era criticable por la sociedad y por el hijo que huye. Entonces, esta tensión entre el padre, el hijo, el resto de la familia, te deja ver cosas que te hacen pensar en que uno va arrastrando la infancia sin darse cuenta, y a veces somos como el elefante que toda la vida o 20 años tuvo amarrada con una cadena, una pata, y cuando se la quitan, no camina, no se mueve, sigue atado al mismo lugar. Esas son las cosas que nos hace ver Radwan Nazar al hablarnos de esa infancia que recupera, va y viene. Nunca tienes bien claro en qué momento estás, porque juega mucho con el tiempo, como un elemento también de tensión narrativa. Javier, pues me gustaría también preguntarte si detectaste algunas influencias o cómo podemos más o menos ubicar a Radwan Nazar. Vamos a hacer una breve pausa y si quieres cuando regresemos seguimos platicando. Claro. Estamos en Interfaz y estamos platicando con Javier Aranda. Gracias por continuar con nosotros en esta última parte de Interfaz, en la que estamos platicando con Javier Aranda sobre Radwan Nazar, un autor verdaderamente sui generis por como lo describes, querido Javier. Yo quería preguntarte si detectaste alguna influencia de alguna corriente literaria en donde lo pudiéramos clasificar, una interacción con otros latinoamericanos que pues haya dejado algún rastro o viceversa en su obra. Pues seguramente tiene, pero por ejemplo, otra vez vuelvo a Rulfo, tiene muchas similitudes y Rulfo es el autor en donde nos presenta novelas donde los fantasmas viven, los muertos transitan por nuestra vida. Yo estaba pensando ahorita que Radwan Nazar, en esta novela, La Labranza Arcaica, nos presenta sombras, esas sombras que vemos pasar y que somos nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta, pero somos las sombras de ese pasado que fue la infancia. Radwan Nazar seguramente, bueno, por lo que he leído, es un gran lector de los clásicos, estudió literatura, te decía, y derecho. Seguramente leyó a Rulfo, pero es muy difícil a este tipo de escritores seguirles la pista. Por ejemplo, Francisco Cervantes decía, digamos, te da muchas muestras de que podía ser cierto, que Lernet Joleinia había impactado mucho la imaginación de Juan Rulfo. Yo me imagino que habrá algunos autores no muy frecuentados por nosotros que tuvieron influencia en Radwan Nazar, pero de entrada veo el tono bíblico que La Labranza Arcaica lo tiene clarísimo, no solo por el tema del hijo pródigo, sino por el tipo de prosa que te va marcando cosas, ¿no? Pero es un personaje único, o sea, no parece que no tiene antes ni después, aunque sí todos abrevan de su tradición, ¿no? Claro. ¿Viste también alguna pues indicio de su entorno, es decir, el entorno social brasileño? Le importa mucho el entorno. Él es, a pesar de ser como un ermitaño, es un escritor, un poeta, porque si tú lees su prosa es poesía, muy preocupado por su entorno. Él, por ejemplo, escribe 3 libros, después se dedica a ser granjero, tiene animales, se dedica a la creencia de animales y dice que lo más emocionante es criar gallinas más que literatura. Hace una gran empresa, digamos, como granja, y después de 20 o 30 años decide venderla, pero simplemente para ponerle un precio, que son como $3,5 millones de dólares. Y eso le sirve para decirle a una universidad rural que le dona toda la granja para que los estudiantes tengan un laboratorio y empiecen a producir ellos en algo en concreto. También hace otra lana y se pone a comprar unas, no sé, 30 hectáreas o 40 y construye casas de muy buenas dimensiones, de 500 metros cuadrados para familias de la gente más fregada. Maestros también, si cuestan 10 pesos, pon tú, se las vende a 5 y les ayuda con materiales para construir. Es un tipo realmente atípico que sorprende mucho que haya tenido proyectos como, uno los ve como aislados, pero en realidad no lo son. Cuando le dan el premio Camões, se dedica a criticar las políticas neoliberales de los gobiernos brasileños.
Es brutal la crítica que hace. Entonces es un autor muy atado a la gente, conoce perfectamente a la gente, conoce la depauperación que causa el sistema neoliberal y cuando tiene posibilidades de exponerlo, lo expone. En literatura ya dijo lo que tenía que decir y se acabó. Todo el desastre que ha pasado en Brasil le parece terrible, todo el circo que han montado también para criticar, por ejemplo, a Lula y a Dilma, él lo criticó. Y lo dijo en su momento y de manera clara, sin ningún... Es además alguien que no tiene partido, o sea, es una voz sincera, si tú quieres, con mucha autoridad. Y sigue estando presente en la esfera pública, digamos, en Brasil. Muy de vez en cuando habla. Pero sí se toma en cuenta por parte de... Pues cuando habla es como vamos a escucharlo. Tiene cosas sensatas que decir porque no ha perdido el contacto con la gente común, con los lectores comunes, con los campesinos, con los obreros. Entonces ve muy bien las cosas, cómo van en materia política. Pues Javier, te agradecemos muchísimo que nos hayas traído esta recomendación en esta ocasión, que como bien decías, tú no lo conocías, mucho menos yo creo que mucha de la gente que nos está viendo, y vale muchísimo la pena rescatar y retomar a este Sí, autor. a mí me da gusto que ya empiecen a circular notas y que este libro empiece a circular en español porque realmente es un autor que nos habíamos perdido muchos años. Pues enhorabuena, Radwan Nazar, dices que está editado en Sexto Piso. ¿Se encuentran toda su obra Son, hasta donde sé, La Labranza Arcaica y Un Vaso de Cólera. Labranza Arcaica y Un Vaso de Cólera, pues hay que ir y buscarlos y disfrutar de Radwan Nazar. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta emisión de Interfaz, en esta semana, con todos los temas educativos de ciencia, tecnología, cultura. Los esperamos, tenemos una cita el próximo lunes a las 9 de la mañana. Sigan todos los contenidos de la Agencia de Información Educativa de México en AYEDMX y, por supuesto, nuestros otros programas, incluyendo Cuenta Conmigo con Javier Aranda.